Agradecemos profundamente a la doctora Raquel Said, internacionalista de la Ibero, nos tome comunicación porque nos das algo de luz, Raquel. Muy buenas tardes. Cuéntanos qué tenemos que ver a bote pronto con esto que ha sucedido en Estados Unidos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, este es un tema que tiene que ver con la política y con las elecciones, porque el gobernador Greg Abbott, que es el que propone esta ley en Texas, y que pues le tomó un poco de tiempo poderla pasar, quiere tener esta ley por encima del Poder Federal, y el Poder Federal, es decir, sobre el Poder Ejecutivo. Entonces aquí vemos como una rencilla, como si hubiera una rencilla entre el Poder Federal y el Poder Estatal. Sin embargo, no se trata de eso nada más, sino se trata de un protagonismo del propio gobernador para decir, mira, yo sí hago algo por el tema migratorio. Recordemos que hace poquitito tiempo intentaron impeach o destituir al secretario de Homeland Security, de Seguridad Nacional, con este argumento de que no había podido hacer nada en contra de los migrantes o de la seguridad que los migrantes representan. Entonces, bueno, en este sentido, él propone esta ley y la Casa Blanca impugna y trata de poner una controversia ante la Suprema Corte, y la Suprema Corte decide, con esta Suprema Corte que es bastante particular, decide que le da la razón al gobernador. Y entonces, por ahora, y si hago énfasis en el por ahora, no va a bloquear la ley, es decir, ahorita cualquier migrante que se vea sospechoso o cualquier persona que se vea cruzando la frontera, en ese momento lo pueden detener y puede suceder varias cosas, o lo regresan a su lugar, lo regresan a México, o lo pueden encarcelar. Y esa es en la situación en que estamos. Pero hay un punto adicional, y el punto es que el Poder Ejecutivo pues ve que el tema migratorio más como un tema humanitario, y los republicanos que son, digamos, que están en el Congreso y también en este caso en el gobierno estatal, lo ven como un tema de inseguridad y un tema político. Entonces, bueno, pues aquí hay que ver qué sucede, porque, como decía yo, hay que enfatizar que se trata de un por ahora, porque lo que dijeron los jueces de la Suprema Corte es que van a enviar a la Corte Inferior, que es una de las Cortes de Apelaciones, para que se vuelva a pasar por ahí y después regresar a la Suprema Corte. Una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta es que este mismo tipo de leyes se había intentado pasar en Arizona en el 2012, era la famosa SB 70, esta ley. Arizona se quejaba de que había muchos migrantes y que quería una situación parecida donde si alguien sospechaba de un migrante o que algún niño que era hijo de familias que no tenía papeles, los podían denunciar. Y en este sentido no pasó en ese tiempo porque, bueno, el gobierno era otro y la Suprema Corte era otra, estaba conformada por otros jueces. Hoy en día la Suprema Corte está conformada por 6 jueces conservadores y 3 jueces liberales o de ideología de esta forma. 3 de esos jueces conservadores fueron nombrados por Trump, en espera, los que lo sugirieron a Trump, en espera de que reaccionaran ante estos temas migratorios. Entonces, muy probablemente lo que vamos a ver es que después de que ahorita se bloquea esta ley, o sea, se bloquea el bloquear la ley, digamos que en ese sentido, pues lo que sucedería es que algunos de los estados fronterizos, como el propio Arizona, pudieran interponer una ley nueva donde se pudiera hacer algo parecido. Pero tenemos que ver. Bien, y es que, como bien señalas, doctora, esta situación que está llevando a cabo tiene que ver directamente, o sea, la respuesta que se toma desde el Poder Legislativo tiene que ver con acciones de campaña que están viviendo y recrudeciendo ante la debilidad cada vez más acentuada sobre la presidencia de Joe Biden, ¿no? Sí, es posible que sea eso, aunque ahorita se ha reforzado un poco su imagen, con su campaña ha estado un poco más ágil, incluso desde el informe presidencial se ha habido más actividad en su presencia, en su movilidad y en su forma de hablar, etcétera. Sin embargo, pues sí, se le sigue viendo como débil
Pero también la alternativa, que es Trump, en este caso, pues también tiene muchas cosas que le dan debilidad, incluyendo los juicios, o también tiene muchos errores y faltas a la hora de decir sus discursos. Entonces, pues ese es el problema. Claro, al final del día este tipo de situaciones permearán. ¿Hay manera, alguna acción que alcance a ver, doctora, a bote pronto que pueda hacer el gobierno federal, el gobierno de los Estados Unidos, para poder echar para atrás esta echada atrás que les hicieron? La Suprema Corte es la que toma la decisión final en estos casos. Entonces, si la ley pasó por los ciudadanos y que fue aceptada, pero llega una impugnación del Poder Federal por ser inconstitucional, entonces es cuando entra la Suprema Corte. Y en este caso, la Suprema Corte dijo, la ley estatal va a estar por encima de las condicionantes federales, que eso es lo que estaría sucediendo en este momento, donde en realidad todos los temas migratorios se tienen que manejar desde el nivel ejecutivo, desde la rama ejecutiva. Y en este caso, pues el gobernador se puso muy firme y dijo, no, porque el Poder Ejecutivo no está logrando hacer lo que nosotros necesitamos que haga. Y esta es la situación. Ahora, ¿eso no está violando la Constitución en alguna medida? ¿No dice, la Constitución es clara al decir que es el Ejecutivo Federal el que lo atiende, ¿no? Claro, esa es la controversia de todo este tema, precisamente, que es el Poder Ejecutivo el que, más bien, la ley federal la que debe regular estos casos. Pero el tema es que es el Poder Estatal el que llevó esta votación dentro de la ciudadanía de Texas y ellos aceptaron. Entonces, el Poder Ejecutivo presenta una controversia y dice, eso no puede ser, hay que bloquear esta ley. Esto ya sucedió en Arizona y sucedió incluso también en otro caso durante el gobierno de Clinton para otro caso que había sucedido en California. Así que en todos esos casos se habían bloqueado esas leyes estatales por la jurisdicción del Poder Federal, pero en este caso la Suprema Corte ha cambiado. Es a raíz de que Trump puso a estos jueces, dice. Estos 3 jueces, sí, 3 jueces en particular. Uno de ellos sustituyó a un juez conservador, otro sustituyó al juez que le llamaban el juez moderado, el que de repente votaba de un lado o de repente de otro, y finalmente la última jueza, que fue la que tomó el asiento de Ruth Bader Ginsburg, es una mujer ultraconservadora. Entonces esos 3 jueces son los que están haciendo esta determinación. A juicio de usted como internacionalista especialista en estos temas, ¿es el preludio de lo que puede estar sucediendo en los Estados Unidos en fechas próximas, este arribo, estas primeras decisiones que toman jueces pro-Trump? Bueno, si hubiera una controversia electoral y que tuviera que llegar a la Suprema Corte, como pasó en el 2000, pues sí podría pasar algo así, porque incluso Trump dijo, yo nombré a estos jueces y estos jueces me tienen que dar lealtad, ¿no? Eso ya lo vimos, eso es parte de su discurso. Pero tendría que generarse una controversia donde tuviera que intervenir la Suprema Corte. Y ni eso pasó en el 2021, pero no sabemos qué pueda pasar. Y con el discurso de Trump, que ha estado muy álgido en los últimos días, sobre todo el fin de semana, donde mencionó esto del baño de sangre y que los inmigrantes no eran considerados personas, bueno, pues entonces estamos viendo una situación bastante particular. Por eso lo pregunto, Raquel, porque al final del día cada vez está más polarizado, más ganando más fuerza entre los ultraconservadores, el expresidente Trump. Así es. Y los del lado de los que son liberales no ven a un Biden muy ágil o muy puntual sobre algunos temas. Entonces, por eso también hay un vacío ahí que alguien tendría que tomar o él recuperar. ¿Preocupación a nivel internacional? ¿Perdón? ¿Preocupación debería de haber a nivel internacional ante esta situación? Yo creo que debe de haber, sí, preocupación a nivel internacional, pero por diferentes temas también, como por ejemplo, ¿qué pasaría si él toma la presidencia? Me refiero a Trump. ¿Y qué pasaría con los aliados que tiene? ¿Qué pasaría con la relación con México? ¿Qué pasaría con nuestra frontera, con nuestros tratados? Sí, porque el discurso que está teniendo ahora es ese discurso, el discurso de supremacía y de división y de cerrazón.
Muy bien, Raquel Said, especialista internacionalista, gracias por estos minutos. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, gracias.